Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Birmen Durán José Eduardo del grupo 603 y hoy les voy a hablar un poquito de lo que es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Para empezar, ¿qué es la Convención Americana? Ok, este es un tratado internacional que prevé derechos y libertades. Esto tiene que ser respetado por los estados parte. Asimismo, este establece que la Comisión y la Corte son órganos competentes para conocer asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes de la Convención y así regular su funcionamiento. ¿Cuándo este entró en vigor? Ok, esta fue adoptada tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue el 22 de noviembre de 1969 en San José de Costa Rica y esta entró en vigor en el 18 de julio de 1978. Aquí como podemos observar estos son los estados partes que son actualmente y pues podemos ver aquí todos los estados. Por otra parte, ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Ok, los estados americanos en ejercicio de su soberanía y en el marco de la Organización de Estados Americanos, estos adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido como tal en la base de un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos. También es conocido como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Dicho sistema reconoce y define a los derechos consagrados de esos instrumentos y establece igualmente obligaciones tendientes a su promoción y protección. Mm, Asimismo, también a través de este sistema se crearon dos órganos destinados para velar su observancia, se puede comentar, eh, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eh, También cabe mencionar que el sistema interamericano se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948. ¿Cuáles órganos componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Ok, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué es la Comisión Interamericana y cuáles son estas sus atribuciones? Ok, su función principal como tal es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Como tal también igual servir un órgano consultivo de la Organización de los Estados Unidos Americanos. Por otra parte, la comisión tiene como competencias como dimensiones políticas, entre las cuales destacan más la realización de visitas in loco y la preparación de informes acerca de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Y realiza funciones con una dimensión casi judicial. ¿Qué es la Corte Interamericana y cuáles son sus atribuciones? Ok, vamos a empezar que esta es una de las de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de los Derechos Humanos y con la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Esta es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. Ejerce una función contenciosa dentro de lo que se encuentra la resolución de casos contenciosos y mecanismos de supervisión de sentencias y una función consultiva de dictar provisionales. Como podemos observar aquí, estos son los estados que han aceptado la competencia contenciosa de la Corte y pues son todos estos de aquí, como están ilustrados. Ok, vamos a empezar de dónde es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es en San José de Costa Rica. ¿Y por qué es esta sede? Ok, se comenta que el 1 de julio de 1978 la Asamblea General de la OEA recomendó la aprobación del ofrecimiento formal del gobierno de Costa Rica para que la sede sea ahí mismo. Eh, esta decisión, más que nada, fue ratificada después por los estados partes en la convención durante el sexto periodo extraordinario por las sesiones de la Asamblea General. Fue celebrado en noviembre de 1978 y la ceremonia de instalación de la corte se realizó igualmente en San José de Costa Rica el 3 de septiembre de 1979. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales que rigen este funcionamiento de la Corte Interamericana? Ok, tanto la organización, el procedimiento y función de la Corte se encuentran regulados en la Convención Americana. Además, el tribunal cuenta con un estatuto y reglamento expedido por la misma Corte. ¿Cuándo entró en vigencia el reglamento y estatutos actuales? Ok, entró en vigencia el 1 de enero de 2010 y los estatutos actuales fueron en 1979.
Ok, vamos a hablar aquí de cómo está regida está integrada más que nada la Corte Interamericana, pues esta está integrada por 7 jueces nacionales de los estados miembros de la OEA, y aquí podemos ver los nombres y también igualmente en la foto se puede observar los que son las personas, aquí los jueces. Ok, ¿qué es la Secretaría de la Corte? En esta vamos a hablar un poco de que esta está compuesta por un secretario y un secretario adjunto, los cuales estas dan soporte legal y administrativo a la Corte en su trabajo judicial. También podemos ver en qué consiste el programa de pasantías y visitas profesionales. Este programa de pasantías y visitas profesionales, más que nada de la Corte, ofrece a estudiantes y a profesionales del área de Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Lenguas y Traducción. Esto para darles una oportunidad de realizar prácticas en el sistema interamericano. Y también como de igual forma tiene la finalidad de dar a conocer el funcionamiento del sistema interamericano, los instrumentos internacionales aplicables y difundir actividades del tribunal. ¿Cómo se eligen los jueces de la Corte Interamericana? Ok, el secretario general de la OEA, solicita a los estados partes de la convención que presenten una lista con los nombres de sus candidatos para jueces de la Corte. Cada estado como tal pueden proponer hasta 3 candidatos, ya sean nacionales del estado o de cualquier otro estado miembro de la organización. Los jueces son elegidos a título personal por los estados partes en una votación secreta y por mayoría absoluta de votos durante la Asamblea General de la OEA inmediatamente anterior ya a la expiración del mandato de los jueces salientes. ¿Cuánto tiempo dura este mandato por parte de los jueces? Es de 6 años y pueden ser reelectos una vez más por el mismo periodo. En lo que terminan su mandato pueden seguir participando en los estudios de los casos que conocieron antes de que expirara su periodo y que se encuentren en estado de sentencia. O sea, todo caso que todavía no ha sido terminado, no ha sido sentenciado y el juez como tal reconozca el caso, él puede seguir participando aunque ya no sea parte. ¿Cómo se nombra el presidente y el vicepresidente de la Corte y cuál es la duración de su cargo? Ok, estos son elegidos por el Pleno en la Corte por un periodo de 2 años. Pueden ser reelegidos igualmente por un periodo del mismo igual de 2 años. Estos jueces están a disposición de la Corte y deben de trasladarse a la sede o al lugar en el que éste realice sus sesiones, cuantas veces y por el tiempo que sea necesario. Aunque como tal no existe un requisito de residencia para los jueces en la sede de la Corte, el presidente debe presentar más que nada permanentemente sus servicios. Los jueces, también se menciona que los jueces no pueden dar a conocer casos de su nacionalidad. Esto, sin embargo, en casos interestatales, sí es posible que los estados nombren a un juez de la nación de los estados involucrados en el caso en cuestión. ¿Cuál es la función contenciosa de la Corte? Ok, esta nos dice que la Corte determina si un Estado ha incurrido en la responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados de la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables en el sistema igualmente interamericano. ¿Cuáles son las medidas provisionales? Se nos hace mención que estas medidas son las medidas que dicta la Corte en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. ¿Cuál es la función consultiva de la Corte? Ok, por este medio la Corte puede responder consultas que formulen los estados miembros de la OEA o los órganos de la misma Corte acerca de, y aquí podemos ver 2 formas acerca de qué, por la compatibilidad de las normas internas con la Convención y de igual manera de la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes de la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. ¿Qué es la supervisión de cumplimiento de sentencias? Ok, esta supervisión es la supervisión más que nada de las resoluciones de la Corte que ha implicado, en primer término, que ésta solicite información al Estado sobre las actividades desarrolladas por los efectos de dicho cumplimiento en el plazo otorgado por la Corte, así como recabar las observaciones de la Comisión y de las víctimas o de sus representantes. ¿Por qué la Corte realiza este mecanismo? Ok, la Corte ha considerado que el efectivo cumplimiento de sus decisiones es parte integrante del derecho de acceso a la justicia. En este sentido, resulta muy necesario, más que nada, que existan mecanismos efectivos para poder ejecutar las decisiones de la Corte. ¿Cuántos periodos realiza la Corte al año? Ok, la Corte celebra cada año los periodos de sesiones que sean necesarios para su eficaz funcionamiento. Actualmente, el tribunal celebra como 5 periodos aproximadamente ordinarios de su sesión al año y 2 periodos extraordinarios. Dentro de sus periodos de sesión,
La Corte realiza diversas actividades como entre ellas la audiencia, las resoluciones sobre los casos contenciosos, las medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencias, así como la adopción de sentencias. O sea, sí se realizan demasiadas actividades. ¿Qué son las audiencias públicas sobre casos contenciosos? Ok, en el marco de la competencia contenciosa del tribunal, el proceso de la elaboración de una sentencia comprende varias etapas, que estas combinan la naturaleza escrita y oral. La segunda etapa, esencialmente oral. Esta se expresa en la audiencia pública, ya que sobre cada caso, que suele durar aproximadamente un día y medio aproximadamente. En dicha audiencia, la comisión expone los fundamentos de la presentación del caso ante la Corte y de cualquier otro asunto que considere relevante para la resolución del mismo. ¿Qué son las audiencias sobre las medidas provisionales? Ok, en esta audiencia más que nada los representantes de los beneficiarios y la Comisión Interamericana tienen la oportunidad de evidenciar, de ser el caso, la subsistencia de las situaciones que determinaron la opción de estas dichas medidas provisionales, mientras que el Estado debe presentar información sobre las medidas adoptadas con la finalidad de superar estas situaciones de extrema gravedad, eh, urgencia o reparabilidad del daño. O sea, esto depende mucho. Y en el mejor de los casos también el demostrar que tales circunstancias han dejado verificarse en los hechos. En dicha audiencia, los solicitantes de las medidas provisionales inician la presentación de sus alegatos respecto a la configuración de tres referidas condiciones, seguidos por la Comisión Interamericana o los representantes de los beneficiarios, según sea el caso, finalizado el Estado con la presentación de sus correspondientes observaciones. Tanto los representantes y la comisión, así como el Estado, tienen la opción de réplica y dúplica, respectivamente, y finalmente los jueces tienen la posibilidad de formular cuestionamientos a los participantes de dicha audiencia. ¿Cuáles son las audiencias sobre la supervisión de cumplimiento de sentencia? Ok, en el tribunal, cuando lo considere pertinente, convoca al Estado y los representantes de las víctimas en una audiencia para supervisar el cumplimiento de las decisiones. En esta se escucha más que nada el parecer de la comisión. En dichas audiencias, que suelen durar alrededor como de 2 horas, el Estado presentó o presenta avances en el cumplimiento de las obligaciones ordenadas por el tribunal en la sentencia que se trate, y los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana indican sus observaciones frente al estado de cumplimiento en cuestión. Las partes tienen también sus respectivas opciones de réplica y dúplica. Finalmente, en esta los jueces tienen la posibilidad de formular cuestionamientos a las partes. Cualquier persona puede ingresar como tal a las audiencias de tribunal, salvo cuando éste se considere oportuno, ya que sean privados. ¿Cómo se presenta un caso ante la Corte? Esta es una pregunta que a veces se da mucho porque mucha gente no reconoce o no conoce este procedimiento, pero en este se nos hace mención que solo las partes y la comisión tiene derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. En consecuencia, el tribunal no puede atender peticiones en un caso de la decisión de la Corte. Y también igualmente, en consecuencia, el tribunal no puede atender peticiones formuladas por individuos u organizaciones. De esta manera, los individuos u organizaciones que consideren que existe una situación violatoria de las disposiciones de la Convención y deseen acudir al sistema interamericano, estas deben dirigir a sus denuncias o a la Comisión Interamericana, la cual es competente para conocer dichas peticiones que les presente cualquier persona o grupo de personas. Entidad también, igualmente, de entidad no gubernamental legalmente reconocida, que contengan denuncias o quejas de violación de la convención por un estado parte. ¿En qué momento la Corte tiene competencia para conocer estos casos de un estado en específico? Como tal, tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y a la aplicación de las disposiciones de la convención que lo sea sometido, siempre que los estados partes en el que se hayan reconocido sus competencias contenciosas. ¿Cuánto dura más o menos el procedimiento en un caso ante la Corte? El promedio de duración puede variar mucho, pero el promedio del procedimiento de un caso contencioso ante la Corte en el año 2015 que se ha dado fue de 22.2 meses. Este promedio se considera desde la fecha de sometimiento de un caso ante la Corte hasta la fecha de emisión de sentencia de las reparaciones por parte de la Corte. Aquí vamos a hablar un poco de los amira curiae y quiénes pueden presentarlos. Los amira curiae como tal, amicus curiae, perdón. Estos son escritos realizados por los terceros ajenos a un caso.
Estos no ofrecen más que nada voluntariamente su opinión respecto a algún aspecto relacionado con el mismo para colaborar con el tribunal en una resolución de sentencia. Cualquier persona o institución puede presentarlo. Vamos a hablar también de qué es el defensor interamericano. Este es una persona o un grupo de personas igualmente designadas de oficio por parte del tribunal en casos de que las presuntas víctimas no cuentan con una representación legal debidamente acreditada. ¿Por qué surge esta figura? La Corte pues hace mención que consideran que para que la efectiva defensa de los derechos humanos y la conciliación del Estado de Derecho es necesario que se asegure a todas las personas las condiciones necesarias para que éstas puedan acceder a la justicia, tanto nacional como internacional, y hagan valer efectivamente sus derechos y libertades. También el Fondo de Asistencia Legal se nos hace mención. Este fondo de la Corte tiene como un objeto de facilitar el acceso al sistema interamericano de derechos humanos a aquellas personas que actualmente no tienen los recursos necesarios para que lleve a cabo que lleven a cabo el sistema como tal. Ok, vamos a hablar aquí un poco de las sentencias. En la parte de las sentencias, pues hablamos de la adopción de sentencias, que este proceso implica la liberación de los jueces en el periodo de sesiones en el que se haya previsto la emisión de la sentencia. Tenemos el quórum, que se necesita para liberaciones de la Corte, es de 5 jueces. Los fallos del tribunal son definitivos e inapelables. Tenemos por otro lado el control de la convencionalidad, que como muchos ya sabemos, es una institución que se utiliza para aplicar el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, esto incluyendo la jurisprudencia de dicho tribunal. Tenemos la asistencia de interpretación, que está solo en caso de que alguna de las partes en el proceso estuviera en desacuerdo sobre el sentido o alcance de la sentencia en cuestión. Por otra parte, también tenemos las deliberaciones. Las deliberaciones como tal no son públicas, ya que la Corte siempre delibera en privado y permanecen en secreto. Solo participan en esta los jueces, aunque a veces pueden estar también presentes el secretario y el secretario adjunto. Y esto sería todo por mi parte. Este es un tema bastante, no extenso, pero sí es muchísima información y esto es en forma de resumen lo que yo pude considerar más importante. Muchas gracias y buen día.